Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Podcast Iscali. El día de hoy tenemos una invitada de lujo. Sí, sí, de lujo. El tema del día de hoy es la educación sexual desde casa. Antes de presentar a nuestra invitada, pues aquí está Rocío, mi compañera de todos los episodios. Y pues, el día de hoy en este tema tenemos invitada a la psicóloga Mónica Arellano. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te trata la contingencia? Hola, bien, muchas gracias. Con muchas ganas de hacer otras cosas que no se puede hacer en la contingencia, pero tratando de vivir al máximo la oportunidad que nos está dando este tiempo, ¿no? Sobre todo, bueno, yo tengo un niño, así que tratando de estar mucho más tiempo con él, que creo que sí se está logrando esa parte. Así que, bueno, y hasta conmigo mismo. Así que aprovechenlo, chicos y chicas que nos estén escuchando, para aprender a estar solos o en compañía de sus familiares, que a veces no tenemos ese tiempo u oportunidad. Pero muy bien. Sí, claro. Y bueno, antes como de dar inicio al tema, pues vamos a presentar una de las credenciales de Mónica, la del Club Infantil. No, no es cierto. Eh, Mónica es fundadora de Conocerte, que es un establecimiento de atención psicológica. No sé si quieras hablar un poquito más de lo que haces en Conocerte, Mónica. Claro que sí, Yeshua, muchas gracias. Bueno, inicialmente empezó como una especie de centro, tratando de poner un establecimiento tal cual como un lugar en físico, y ahora, por una u otra cosa, lo que he decidido hacer bueno, atención psicológica es una forma de yo promocionarme y otros terapeutas, pero que no necesariamente estamos en un centro, sino que cuando vayas y te metas a la página, incluso puedas saber que con quien te contactes, bueno, el principal contacto voy a ser yo, pero de ahí en adelante, como yo no cubro todas las necesidades de todos los pacientes, voy refiriendo con otros colegas de aquí de Tijuana, porque hasta ahorita, hasta aquí se ha dado. En algún punto sí me gustaría mucho también tener conocidos, porque sí tengo conocidos en otros estados. Y bueno, esa es la intención, que cuando entras a conocerte, sepas que vas a encontrar a psicólogos que están preparados en lo que estés buscando, ¿no? De eso yo me voy a asegurar. Y bueno, tenemos varios, de hecho, Centro Psicológico Izcalli, también tengo dentro de la agenda para recomendarlos en dado caso de que sea necesario. ¿Por qué? Porque puede ser que yo no esté en el lugar. Por ejemplo, ahorita no estoy dando terapia presencial, entonces ahí va para mis otros compañeros y otros colegas. ¿Cómo no les voy a dar eh, pues también trabajo? ¿Cómo no? Si ya sé que pueden ir con una persona que está preparada, mejor dirijo a mis posibles clientes con personas que sí lo están y no caigan en otras manos. No digo que todo el mundo no esté preparado, pero al menos de las personas que están en esa lista, yo estoy segura que sí están preparadas. Entonces, ese es lo que ha seguido siendo Conocerte, no necesariamente un centro, pero sí un lugar en el que puedes preguntar, y por diversas temáticas, incluso pues en este caso, por ejemplo, de sexualidad infantil, adolescentes, adultos, o incluso por lugares, también lo tenemos así dividido. Así que pues cuando quieran ir a darse una vueltita o tengan alguna duda, la intención también es subir contenido, así que ahí estaremos presentes. Sí, sí, que claro, también en la cajita de descripción les dejaremos todas las redes sociales de Conocerte, por si tienen alguna duda, por si quieren generar un contacto contigo, pues ahí van a estar los enlaces, ¿no? Y yo creo que también, no sé cómo lo tomen ustedes, pero la educación sexual desde casa o el hablarlo con los papás es un tema medio controversial, porque si hablamos de sexualidad con ellos se van como al simple hecho del coito, de la penetración, del acto sexual como tal, eh, pero, pero pues la sexualidad conlleva mucho más, ¿no? Y creo que por eso es vital tener una educación sexual desde casa. O no sé cómo lo vean ustedes. Así es. Digo, me quedé pensando en eso que decías de los papás. Yo ahorita estoy atendiendo a todas las edades, pero en su momento me he enfocado más en niños. Ahorita no lo puedo hacer porque no se me hace lo mejor que sea en línea. Entonces, en una parte de la entrevista les pregunto sobre pues la sexualidad, cómo han manejado la sexualidad, que igual no es un tema que he ahondado mucho, a lo mejor creo que debería de serlo más,
pero porque van por otros motivos, ¿no? Digo, es muy importante, pero van por otros motivos, entonces ya no ahondo o no lo hago al menos en el momento en el que lo pregunto. Cuando pregunto sobre su sexualidad, se espantan los padres de familia y no, pues normal. Entonces ya les pregunto, ¿cómo que normal? Pues no sé, nunca he sabido nada. Y desde ahí te das cuenta, ¿no? Ya que hay un poco de temor ante el tema de cómo su hijo va a ser un ser sexual, ¿no? Cuando no es nada más la reproducción, sino otras muchas cosas. Y no los juzgo, la verdad es que no tenemos por qué saber todo en esta vida, pero bueno, ya más adelante daré mi opinión acerca de más avanzado el tema. Pero, por ejemplo, ahorita lo que dice Mónica es bien importante, ¿no? En donde bueno, pues no sé mucho, pero primero dice, pues lo normal. Entonces se toma justo eso, o sea, como normalidad, el no hablar del tema, el no tocarlo, el no, o sea, si a lo mejor entre adultos pues es difícil, ahora imagínate con los hijos, ¿no? Eso se vuelve todavía más difícil. Y es algo que veíamos justo en el podcast pasado, y por eso es que decidimos como retomar el tema, en donde, híjole, para llegar a la prevención del abuso, pues primero tenemos que dar una educación sexual adecuada. Y hablábamos desde para yo darles educación a mis hijos, pues primero me tengo que educar yo como adulto. Y ahí es donde está lo más difícil, porque muchos papás, muchos adultos todavía están como renuentes a hablar del tema de manera abierta, ¿no? Y que justo es por todos estos mitos que se han creado, porque pues es un tema tabú, queramos o no, todavía sigue siendo tema tabú. Sí, y que creo que también es un tanto estigmatizado, porque bueno, nosotros que tenemos experiencia dando talleres a padres, pues cuando llegamos como a los cambios físicos y sexuales que se dan en la etapa de los 13 a los 17, que es la adolescencia, siempre vienen como las canillas rojas, los comentarios como de, ay, ¿cómo voy a hablar de esos cambios que pasé o que va a pasar mi hijo? Pero pues es algo vital, ¿no? Porque yo sí se los comparto a los papás, es como, para que ellos tengan la información, pues tenemos que estar preparados nosotros, porque pues no es muy grato como que el adolescente, que tal vez no sabe nada del tema, lo primero que hace es que va y le pregunta a otro adolescente, al amiguillo de la cuadra, al compañerito de clases, y pues son dos perdidos en el tema, y si tienen información, es información que a veces es pues inválida o no verídica, porque le pueden sacar de internet, y sabemos que en internet, pues, bueno, sabemos cuál es primero su primer target de búsqueda en relación a esto, y después, pues, la información que pueden llegar a buscar, pues, no puede ser verídica del todo, ¿no? También está esta parte. Y, bueno, igual... no sabemos en qué manos van a caer. Exacto. Y es ahí donde pues tienen que entrar la familia o los papás, ¿no? En realmente tomar esta responsabilidad sobre el tema. Y sí, también sucede que los papás piensan, creen que el momento adecuado o el momento oportuno para hablar de sexualidad es en la adolescencia. Y aquí lo importante y lo que queremos tratar con el tema es que esa educación va a empezar mucho antes. Llegar a la adolescencia, más bien el adolescente para eso entonces ya debe de conocer varias cosas, y pues ahora sí que la educación sexual va a empezar desde, pues prácticamente desde que naces, ¿no? Desde ahí empieza. Exactamente, incluso desde el momento en el que viene el bebé en la panza, que es deseado o no deseado, y además el hecho de va a ser niña o va a ser niño, todo lo que incluye en el va a ser niño o va a ser niña, todas las expectativas que recaen en los padres, en la familia, en los abuelos, y cómo van a tratar al niño o a la niña, ¿no? Y incluso de los deseos de los mismos padres o de la familia, que querían que fuera niña, que querían que fuera niño. Y bueno, claro que en cuanto nace el niño o la niña o llega a la casa, se puede comenzar a educar de esta forma, pero yo creo que coincido con ustedes, pues lo principal es educarnos a nosotros y saber qué sexualidad, qué pensamos de la sexualidad. O sea, no está mal que en algún punto nos sonrojemos, pero si nos damos cuenta que nos estamos sonrojando por los temas, entonces es porque hay morbo, hay culpabilidad,
Hay un poco de vergüenza, que esto nos lo enseñaron en algún momento, y si no fue en casa, fue en la escuela, lo digo personalmente. En casa creo que tuve una buena educación sexual, pero no concordaba con la de la escuela. Entonces en la escuela como que no era como que fuera yo a decir algún, no sé, de repente decir pene, vagina. O sea, en la escuela iba a ser como una grosería, porque iba en una escuela donde era católica. Entonces, no, yo creo que van combinadas, pero definitivamente la inicial es la de casa, que es la más importante y es con la que más tiempo vas a vivir. Así que, pues aprender a conocerse, ¿no? Los niños. Y, por ejemplo, en mi caso, con mi niño, yo sé, estudié la carrera de psicología, no estoy 100% preparada en el tema de sexualidad, no tengo, digamos, algo extra, pero sí hubo clases de sexualidad, pero ya en la práctica, sí hubo un punto en el que dije, a ver, sí me acuerdo que le tengo que decir los nombres así tal cual como son, pero sinceramente no recordaba por qué tengo que hacerlo. Y bueno, informándome al respecto en cuanto salió el tema, ¿no? ¿Por qué le voy a decir? Sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero ¿por qué? Bueno, porque uno puede suceder que en el caso de prevención de un abuso, si no supe si me contaron esa experiencia o si la leí en internet, igual ya es falsa, pero sí me sonó bastante que pudiera suceder, es que una niña le decía a la maestra, mi, mi tío me agarró mi galleta. Y la maestra así como que, ok, bueno, pero después siguió la niña muy constante en el tema, entonces la maestra se lo comentó a la mamá, y la mamá es cuando dice, bueno, es que la galleta le dice a la vagina, y para ella, o sea, esto ya había pasado algo de tiempo, pues ¿a quién le va a llamar la atención que a la niña esté diciendo que le agarraron la galleta, ¿no? Que ahora hay que estar súper alertas, pero por eso es tan importante, y además para que en la adolescencia, cuando se llegue el momento, el hecho de decir pene o vagina no sea tan ruborizante y tan tabú, ¿no? E incluso esto de nombrar por su nombre a las partes del cuerpo, a lo mejor, porque luego también los papás se espantan, ¿no? Que inmediatamente se dice, es que para prevenir el abuso, de volada, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso desde prevenir enfermedades, infecciones, es bien importante, o sea, me duele. ¿Dónde? Así como le enseñas, ¿dónde te duele? En el ojo, pero ¿dónde? Aquí, o sea, o ¿dónde te duele la pierna? ¿Cuál? Esta. Es igual. Entonces, sí, el llamar las cosas por su nombre, ¿no? Tanto partes del cuerpo como las situaciones en general. Sí, y por ejemplo, ahorita lo que compartía también Mónica, se me viene a la mente como algo que vi en la secundaria, que era como, pues bueno, a mí siempre me dijeron como que tu parte es pene, ¿no? Pene y testículos. A mí siempre desde morrillo recuerdo que se me dio esa información, y creo que hasta alguna de más, pero bueno. Pero recuerdo mucho la clase de biología, que es cuando viene toda esta parte. Ajá. Pero cuando la clase de biología, donde se empieza a ver como los aparatos reproductivos, las partes de estos, todo eso, entonces el maestro empieza a hablar y empieza como a decir pene, vagina, y yo acostumbrado tal vez a esas palabras, pero si mis compañeros recordarán como de... Y sí recuerdo como que también, mordiendo la trenza, la y recuerdo que el maestro recuerdo que sí se puso como frente a un compañera, no recuerdo bien la escena, pero es como, ¿qué es el nombre correcto? Pene, empezó a ver el profe bien bully, pero tal vez no fue la manera correcta de hacerlo saber en el momento, pero pues sí, ¿no? Desde ahí es un ejemplo, ¿no? Desde cómo vamos preparados ante esta temática, ¿no? Porque la información es la principal herramienta de prevención de abuso sexual, de prevención de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, como decía Rocío. Entonces, el estar informados es la herramienta principal ante esta temática y también ante otras, ¿no? Sí, y yo creo que también el que... No, adelante. Lo que hace rato decía Mónica, ¿no? Por ejemplo, que decía yo, bueno, desde que nace, ¿no? Y sí bien es esta observación de, bueno, sí, en cuanto nace, ahí
quien se topa primero con revisar su educación sexual justo es el adulto, ¿no? Claro. O sea, porque desde bebés, y me tocó en Escuela para Padres, por ejemplo, en grupos, de repente es como, pero es normal que el bebé se esté agarrando ahí, y así lo preguntaban, ¿no? Es normal que el bebé se agarre, y es que se toca mucho, es como, pues es un bebé, o sea, sí es normal que se agarre el pene, ¿no? Es como de, pues tal cual es el nombre. Entonces ahí es cuando como adulto te topas con decir, ok, qué tan difícil es o no. Y es bien importante ahí el verlo, porque justo como adultos pues somos el modelo para los niños, claro, para nuestros hijos, para la familia. Entonces conforme yo reaccione al tema, tanto yo sepa de él, es lo que voy a transmitirle a mis hijos, ¿no? A veces no necesariamente ya como decir, sentarme a platicar con él o ella del tema, sino simplemente qué hago o cómo reacciono ante situaciones. El que si se está rascando, ¡ey, déjate ahí! Sí, o sea, es como, ¿qué mensaje le estoy dando en cuanto es, ¡ey, déjate ahí! Pues está mal, que no deberían. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer un tema tabú en la familia. Sí, y es como se empieza a censurar, ¿no? De cierta forma, y entonces van creciendo con la idea de que pues son temas o que no se deben de tocar, ¿no? O que son malos o negativos para su persona. O al menos con mamá y papá no se van a poder tocar, ¿no? Esos temas. Que es la idea menos acertada en este punto. Exacto. Entonces, pues, ¿dónde comenzar o cómo comenzar? Yo creo que nos introducimos bastante en muchos puntos del tema. Era el prólogo. En el prólogo, la introducción. Pero bueno, o más bien, ¿por qué es importante, no? O sea, ¿por qué es importante hablar de la educación sexual? ¿Por qué es importante como adultos enterarnos del tema? Bueno, pues porque a fin de cuentas, a través del cómo yo maneje ese tema con mis hijos en mi familia, pues les voy a enseñar el autovalorarse, el autocuidado, pues el estima en general. Sí, que la verdad es que nunca lo relacionamos, ¿no? Con el autoestima. Simplemente, como se decía desde un principio, es relaciones sexuales, coito y es todo. No. De hecho, hasta el hecho de que la mamá o el papá vayan saliéndose de bañar y se hagan esto, que igual, o sea, ya le estás mostrando a tu hijo como un poco de que hay un poco de inseguridad. Digo, a la vez no está mal cerrar la puerta y decir, este es mi momento privado porque me voy a cambiar y hay que respetarlo, también se vale. Pero a su vez, si ya te vio, porque hay como hacer esto, ¿no? O sea, es como, o sea, no es como que va a suceder nada malo porque te vea, le estás dando la idea más errónea del mundo y a la vez digo, no juzgo a los que lo han hecho, es simplemente, bueno, entonces ser consciente, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me causa que alguien me vea desnudo? ¿Por qué tanta la inseguridad? Digo, no vas a salir así, y si lo haces, pues bueno, allá tú, no sé qué consecuencia tendrá hacer eso, pero si estás dentro de tu casa, dentro de las puertas de tu intimidad, creo que también es una forma de enseñarlos, ¿no? A valorar su cuerpo y el de los demás, qué tan importante es, porque no nada más es prevenir un abuso hacia ellos, sino un futuro abuso de aquí para allá, el niño hacia afuera, cuando sea un adulto o un adolescente. Sí, y a lo mejor aquí, por ejemplo, este ejemplo que das tú, Mónica, habla como del pudor, ¿no? Que luego los adultos es como, no, pues, o sea, mi pudor, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo me van a ver? ¿No? Y pues sí, justo también es mostrar y es enseñar, pues es un cuerpo, ¿no? Es normal. Esto es un hombre, esto es una mujer, ¿no? En su momento verá eso y más, yo qué sé, ¿no? Entonces, digo, y ahorita que lo mencionaban, por ejemplo, me acordaba del hermano de una amiga, cuando estaba en la prepa. ¿Primo de un amigo? El primo de un amigo. Entonces estábamos en la prepa y la iba a visitar a su casa, pues, ¿qué habrá tenido su hermano? Estaba en primaria, estaba chiquito, creo como en tercer año, más o menos. Y él estaba muy acostumbrado a andar en calzones en su casa. Así, pues en calzones. Playera y en calzones, pues su casa, su lugar, su espacio, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba, pues él se sentía tan a gusto, tan libre y no era como un tema que le provocara y a su familia tampoco, que pues yo podía llegar y él en calzones como si nada, viendo la tele, jugando, ¿no?
Y ya de repente su mamá era como que, ve, ponte pantalón, ve, porque ya llegó Rocío, y ya, ¿no? Ya así como bien enojado, y se ponía algo. Pero es justo esto, ¿no? O sea, yo como adulto, ¿cómo reacciono? O sea, si para él es algo como normal, te digo, claro, o sea, se vale el hacerlo, pero ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo le digo que tiene que cuidar esa parte? Porque si yo solo entro en el regañar, en el, ¿cómo se dice? En el reprender, en el castigar, entonces, pues, ¿qué mensaje le estoy dando aparte, no? O sea, que está mal, que es algo que no debe suceder. Sí, y creo que también que otro punto importante de lo que comparten ustedes es que no solamente es de información que le externamos a los pequeños, ¿no? Sino también hay que tener en cuenta que los niños principalmente aprenden a través del modelaje. ¿Qué quiere decir? A través de lo que ven, a través de lo que escuchan con los adultos en casa. Entonces también es como lo mencionabas en el de comunicación, si mal no recuerdo, que esta parte del modelaje tiene que ser congruente, ¿no? Que también lo que yo le estoy diciendo concuerde con lo que estoy haciendo, con lo que le estoy demostrando al niño. Así es, importante y creo que es lo más difícil. Ahora lo digo como mamá. Digo, trato de hacer lo mejor que puedo, pero esto también me ayuda mucho con los padres de mis pacientes. Y desde que entran les digo, no los voy a juzgar. Digan, ¿para qué? Para crear un lazo de confianza y puedan ser súper honestos en lo que me estén diciendo. Y les digo, no es como que lo que ustedes están haciendo totalmente esté mal, sino vamos a revisar punto por punto qué podemos cambiar y hacer diferente para que encontremos alguna solución a lo que vienen buscando, ¿no? No es que a fuerzas vayamos a cambiar todo, no para nada, y no es que tampoco esté totalmente mal, simplemente nos manejamos así y a veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero qué punto tan importante, Rocío, porque es verdad, o sea, siento que es un tema bastante delicado y no delicado como de que no se toque, sino ay, puedes llegar al punto en el que, ok, si está bien, no pasa nada si de repente viste pasar a mamá en calzones porque iba por algo de la ropa y luego se regresa y, o sea, y están en su casa y, o sea, ¿qué tanto podemos o no podemos estarnos exponiendo? Y a la vez, oye, pero es que yo vi que mi mamá lo hace y siempre me dejan en mi casa, por ejemplo, el niño que decías, que siempre anda en calzones, ¿por qué con ella no? Pero entonces, ahora sí, o sea, entiendo que es, bueno, o sea, va a haber momentos, va a haber situaciones, va a haber personas, y no es como que Rosy vaya a ser una persona necesariamente mala, pero el niño pudiera aprender que no importa con quién se exponga, ¿no? Y puede ser una persona, pues, peligrosa, o con no las mejores intenciones. Sí, claro, y que bueno, como decía Rocío, no está bien, porque es como su núcleo, es su contexto, es su lugar, tiene toda la seguridad y confianza en andar así, ¿no? Pero aquí, pues, desconozco, pero pues me imagino que la mamá lo hacía con el fin de que puedes estar así frente a nosotros, que somos como tus familiares nucleares, pero no frente a amistades, pero no frente a otras familiares externos, etcétera, ¿no? Y que yo creo que es el punto en el que le enseñan a limitar incluso esta parte de la privacidad, ¿no? Con quién sí, con quién no se puede. Que aquí lo importante es justo eso, o sea, ¿cómo le hago llegar ese mensaje? O sea, que ese mensaje realmente llegue de esa forma en el que sí le pueda yo decir, está bien, que esto estés a gusto y está perfecto, nada más cuando lleguen personas que sean ajenas, entonces, pero, o sea, buscar el momento, el lugar adecuado y las palabras adecuadas, ¿no? Claro. Para los niños, esa es la parte importante. Y ahí es donde a lo mejor a los papás les cuesta trabajo, porque probablemente en su mente saben exactamente cuál es la finalidad o el objetivo que tienen, pero en el cómo llegar allá es donde se encuentra esta dificultad, en el poder como elaborar el mensaje de la manera adecuada. Y digo, bueno, también es como empezar a revisar cómo me enseñaron a mí. O sea, en su momento, por ejemplo, hablando con los papás en grupos, es como, no, pues es que en mi casa no se hablaba para nada. Y bueno, y entonces entiendes, no, bueno, si tú no tuviste esa información parte de casa, pues no tienes ese modelo, ese modelaje de cómo entonces transmitir información a tus hijos. Entonces, es donde se encuentra con esa dificultad, donde lo más fácil es regañar, lo más fácil es poner una consecuencia en lugar de hablarlo de la manera más adecuada. Claro. Así.
Así es, y yo creo que yo insisto en esta parte, que ni siquiera muchos, digo, y me incluyo también en algún punto, no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Andamos ocupados, que la comida, que esto, que lo otro, y de repente, quítate eso, y como que queremos abarcar mucho, entonces yo creo que en ese punto es donde sí, todavía se incrementa más, pero la importancia es que conozcamos el tema, y si ya te interesó este tema, ojalá que así sea para muchos de los padres de familia, que en cuanto sepas que vas a tener un hijo, te prepares en todos estos temas, porque sí, te van a preguntar de dónde vienen los niños, definitivamente te van a preguntar. Entonces, pues no es lo más adecuado decirles acerca de lo de la cigüeña, no sé ustedes qué opinan. La abejita y la flor. Digo, y es bien importante ahí justo lo que decíamos, ¿no? El decir las cosas por su nombre también implica el realmente hablar con la verdad. Como papás, ese punto es el como la cabeza dura, ¿no? De muchos, y no porque no lo quieran hacer, sino es ahí donde es más complicado. ¿Cómo le digo la verdad? ¿Cómo le puedo ser honesto? Y bueno, es bien como dice Mónica, no, bueno, si te interesa entonces empezar a buscar, porque si no es la misma o no le vas a responder de la misma manera a un niño de 5 años que te pregunta cómo nacen los bebés o de dónde vienen los bebés, a cuando te lo pregunta un niño de 10 años, un adolescente de 15, las respuestas van a cambiar, van a ser completamente diferentes. Y que es, ¿cómo tiene que ser la respuesta? Pues una respuesta adecuada a su edad, pero con las palabras correctas, hablando con la verdad. Esa es como la parte importante, ¿no? Luego me preguntaban en los grupos, bueno, y si me pregunta de 5 años, pues ¿cómo le digo, no? De 4 años. Así como de, oh, rayos, ¿cómo les explico, no? Y por ejemplo, yo decía, bueno, a lo mejor a esa edad, pues sí conocen las partes del cuerpo y todo eso, pero no necesitas entrar como en esa dinámica, ¿no? O sea, de explicarle todo el proceso. Le decía, bueno, ¿qué tal si? Le decía, ¿qué les parece si a lo mejor es decirle, bueno, cuando mamá y papá se quieren, se aman y están juntos, y entonces nace bebé, ¿no? Pero, o sea, nada más como la implicación de se necesita un hombre, se necesita una mujer que quieran estar juntos, y entonces surge un embarazo, ¿no? Digo, más o menos es como el ir adecuando, como a qué decirles. Pero antes de responder, eso sí es bien importante. Antes de responder, es preguntar por qué quieres saber. O sea, cada pregunta que llega de los niños es ¿por qué? Sí, y ahorita que dices esta parte de por qué quieres saber, se me viene mucho a la mente algún recuerdo que tengo con un niño que conozco, que llega y me pregunta como qué es pene, ¿no? 4 o 5 años, ¿qué es pene? Y yo así como de, pues, ¿cómo te diré? No soy el indicado. ¿En el espejo? ¿De qué baño? Pero tuve que preguntar, ¿no? Como de dónde escuchaste esa palabra. Y así que, no, es que en la tele están cocinando una pasta pene, que no sé qué. Y así como, sí, ya me regresó en todos los colores, ¿no? Pero es la importancia de preguntar, porque tal vez yo le iba a dar una información que no la necesitaba en su momento el niño, pero es esta parte en la que sí es necesario preguntar de dónde has escuchado, o dónde lo has escuchado, quién te dijo, ajá, o por qué tienes el interés, pero sobre todo que cuando vengan esas preguntas lo tomen con naturalidad, porque vienen de lo que decían hace ratito, esta parte en la que lo pueden tomar como de forma dramática y tienden como a censurar. Pero la pregunta y se desmaya la mamá. Tienden a censurar o simplemente tornarlo negativo, que incluso no relacionado a esta temática, sino que tal vez todas las preguntas que posteriormente él se pueda hacer, pues mejor se las guarde para ya no ser castigado, para que ya no le digan de cosas, etc., ¿no? O para no hacer un ambiente incómodo, ¿no? Que es lo que regularmente pasa. Y bueno, también revisaba material acerca de estos temas y para allá iba, ¿no? Sobre la pregunta, ¿qué piensas tú? ¿Por qué lo dices? Y te puede ayudar por 3 cosas. Aclara, como bien lo decían,
te da tiempo para pensar tu respuesta, que es muy importante. No es como que siempre traemos la información clara en la mente y mucho menos cómo la queremos transmitir. Y también pues da el sentido y el contexto de lo que nos quiere decir el niño. Incluso podemos investigar quién te lo dijo, ¿no? A ver, para empezar, pero digo, no contestando con pregunta regaño, como, ¿quién te dijo eso? Que no te lo voy a decir, porque ya cortas una línea de comunicación que la verdad es súper, es lo más esencial. Creo que a partir de todo el material que revisé, lo esencial, digo, en muchos, disculpen, en muchos temas, es la confianza. Porque, bueno, un niño sin confianza no te va a preguntar nada, no te va a decir absolutamente nada de lo que le esté sucediendo, y creo que la confianza inicia desde pequeñitos. O, por ejemplo, si les mentimos desde un principio, les decimos un mito, les decimos una mentira, cuando ellos se den cuenta de la realidad, se van a sentir traicionados, van a tener una sensación de desconfianza con sus papás y además pues van a terminar haciendo un tema tabú que ya se venía retroalimentando, ¿no? No, ok, definitivamente con ellos no puedo platicar de estos temas. Estoy dejando que pase. O definitivamente mis padres no saben. Qué interesante, ¿no? Que todas estas cositas las tenemos que tener en cuenta por siempre. Y también, otra cosa muy importante, padres de familia, espero que de verdad nos pudieran escuchar, que si no sabes, digas así tal cual y seas honesto. No lo sé, pero ¿qué te parece si te investigo y te traigo esa información en cuanto la tenga? Yo te aviso. Te mando un memo. Te mando un mail. Te envío la información. Y creo que también es incluso importante, investigar, ¿no? Ajá, exacto. Sí, es súper importante. Que no Es lo sabemos todo, la verdad. Ajá, y que también pues le estás dando a entender, le estás modelando que esta parte en la que no sé todo, pero lo puedo investigar, y es esta confianza también que se va generando, ¿no? En esta parte de es necesario también a veces investigar por nuestros propios medios, pero también a veces es necesario ser honesto, porque el ser honesto va generando lo que es el diálogo abierto, ¿no? Va generando lo que es la confianza y seguridad, y pues está padre, ¿no? También ver que podemos generar esta parte, ¿no? Y que aparte de la confianza, yo creo que también algo muy importante es la escucha activa, que no sea solamente escuchar por escuchar, pero como decía Mónica hace ratito, ¿no? Que los papás y mamás que tienen como actividades, que a veces solamente como escuchan lo básico o solamente desde un oído hacia el otro, pero yo creo que es importante aplicar lo que es la escucha activa, ¿no? El de realmente ver qué está sucediendo en ese diálogo que me está externando, ¿no? Y que va desde las preguntas de hace ratito, ¿por qué? ¿De dónde lo has escuchado? ¿Por qué tienes ese interés? Y que también la escucha activa va a propiciar que se genere esta confianza entre padres e hijos, ¿no? O cuidador primario. Sí, y que en esa escucha activa también implica el reconocer las emociones en el otro. Porque, o sea, la manera en la que llegue y te pregunte, ahora sí que, pues, el cómo llegue, el cómo tú lo veas, también te va a dar información, ¿no? De que probablemente es un tema que, pues, si llega muy tranquilo, pues probablemente no está pasando nada grave, ¿no? Pero si claro, a lo mejor lo ves incómodo, lo ves como dudoso de preguntar, bueno, quizá es importante, ¿no? El realmente prestar atención y escuchar el tema. Y entonces también esto se abre a que pueda ser más honesto con el niño, ¿no? Y poder decir, no sé, porque luego también dentro de esta, que están en la vida acelerada y nada más por responder, pues lo que sea, lo primero que venga a la mente y lo respondo, ¿no? Y a lo mejor ni es la información adecuada, no es la información correcta, y digo, a fin de cuentas, pues tiene implicaciones en la otra persona. Así es, y que si se equivocan o no se equivocamos en alguna información que se haya dado por acelerado, por inconsciente, por lo que le quieras llamar, o porque eso creías, también se vale llegar con tu hijo o tu hija y decirle, ¿sabes qué? Revisé esta información o me puse a investigar más y creo que me equivoqué, es esto y el otro. También se vale, y creo que además le enseñas a tu hijo que reconocer que te equivocaste o equivocarse está bien también, no pasa nada.
Sí, y que todas esas acciones, de cierta forma, también van enseñando o vas aprendiendo el no juzgar, ¿no? El que se puede equivocar, pero también se puede rectificar lo que tal vez se dijo erróneo, ¿no? Sí. Y entonces aquí es importante en esta escucha activa, pues en el escuchar, es realmente escuchar y no juzgar. Es como ahora sí empezar a dejar eso de lado, que si notamos que estamos empezando a juzgar lo que está diciendo, bueno, es una implicación mía, personal, propia, más que de la otra persona. Suya de ella. Suya de ella. Más que de la otra persona, ¿no? Y entonces ahí es como siempre estar como al pendiente de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué está pasando conmigo. Y regresamos a lo mismo, sigue siendo el modelaje para los demás. Sí, y que creo que en este tema, creo que sí la principal fuente de información debe ser desde el seno de casa, desde el hogar. ¿Por qué? Porque creo que es mejor el prepararnos, como decía Mónica, ¿no? El prepararse desde que sucede el embarazo, tener la información necesaria para situaciones posteriores, o simplemente también es válido como el irse preparando conforme vaya sucediendo las etapas, ¿no? Pero yo creo que sí es vital como que esta información se dé desde casa. ¿Para qué? Lo que decíamos hace ratito, ¿no? Para evitar que la información la busque en otros lados, ¿no? Donde incluso por esta necesidad o del querer saber de la sexualidad, pues puede haberse implicada en otras situaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que sería importante entonces empezar como a, digamos, hemos dado como varios tips o maneras o formas de las que se puede ir trabajando desde casa, ¿no? Pero bueno, vamos ahora sí como encapsulándolas, como condensándolas para que quede más claro, ¿no? El qué puntos son importantes que se tienen que trabajar justo para trabajar con la educación sexual. ¿Sí? Y cómo actuar desde casa. ¿Qué podemos hacer desde el hogar? Lo que hablábamos desde el principio, ¿no? El primer punto de partida va a ser darle nombre a las partes del cuerpo. Así, yo les digo a los papás, así como tú le enseñas cuando esté en el kinder, o que antes de que vaya al kinder, porque luego antes de ir al kinder le enseñas que los colores, que los números, porque quieres que vaya como bien preparado, ¿no? Al kinder como tal. Pues dentro de todo eso, también explícale, también enséñale los nombres de las partes de su cuerpo, ¿no? Mano, ojo, nariz, pie, pene, vagina, o sea, es que sea así de natural como le enseñas el resto de las cosas. Yo creo que ahí es donde inicia lo que podemos hacer desde casa, desde el hogar. Sí, creo que la primera instancia sí sería esta parte de llamar tal y como son las partes del cuerpo, y que creo que es fundamental para de ahí también pasarnos a esta parte del respeto hacia su cuerpo o hacia sus partes, pero también el respeto hacia las partes de los demás, ¿no? Porque también, pues, está esa etapa, hablas del preescolar, en la que también vienen las dudas, ¿no? Como que, a ver, si el niño tiene pene, si yo tengo pene, niño, ¿qué tendrá mi compañerita, no? Y empiezan como, es cuando empiezan como a autoexplorarse o a ver por debajo de la falda. Y que creo que también es importante que, así como vamos a enseñarles tal como son los nombres de las partes de su cuerpo, pues también el limitar, ¿no? El hacerle ver que hay límites corporales, donde sí se puede tocar y donde no se puede tocar. Sí. Bueno, ahorita, por ejemplo, estaba pensando, me acuerdo mucho en uno de los grupos de padres, cuando llegamos al tema de sexualidad, tenía en el pizarrón proyectando el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, ¿no? Entonces puse el primero, no sé si era el de hombre o mujer, pero lo puse. Y dije, a ver, papás, díganme, ¿cuáles son las partes? Nómbrenlas. Y entonces digo que es, pues, pene, testículos, y ya. O sea, y ahí se quedaron, ¿no? Y es como, son las únicas partes. Y yo, a ver, ¿y esto qué es? Y esto, y ya cuando les puse los nombres, todos como que, no sabía que se llamaba así, o ni siquiera sabía que tenía nombre, ¿no? Y lo mismo con el aparato reproductor femenino.
Entonces, yo creo que es bien importante, para yo enseñarle, primero aprendo yo, y de esa forma entonces ya le puedo enseñar el autocuidado, ¿no? Ujú. Así es, sí, de hecho, si no lo mencionaban, iba para ese punto, ¿no? Lo más importante, además de cualquier cosa, de lo primero es informarte y revisar tus propias expectativas sobre el género, porque que se preocupan los papás, que si el niño, o simplemente no se preocupan, los limitan, que si el niño o la niña agarró carrito cuando es niña y agarró Barbie cuando es niño y agarró el color rosa y es niño, y hay preocupaciones, es bajar tus expectativas para empezar, o sea, de qué es hombre y qué es mujer, realmente lo que es hombre, si ser hombre es color azul, quién lo puso, de dónde salió y qué tiene de malo que el hombre le guste el rosa, o que si al final de cuentas sea la orientación o identidad de género, porque siento que sí los limitamos bastante acerca de su sexualidad, o en algún punto van a crear una desconfianza para que realmente se escucha mucho, ¿verdad? El ruido. No. ¿No? Ah, ok, para que realmente se pueda expresar, ¿no? A lo mejor sí le damos la confianza en otras cosas, pero tú eres niñito y los niños juegan con carritos y juegan luchitas y tienes que ser fuerte y tienes que ser rudo y los niños no lloran. Entonces, además de la educación sexual, que creo que en parte, revisar las expectativas. Digo, es que me ha tocado tanto verlo que yo no estoy nada en contra, de hecho, me hace muy divertida esto de que va a ser niño, va a ser niña, o sea, realmente es otro festejo porque va a venir un niño o una niña, pero la verdad es que al final no importa lo que sean, ¿no? Al final es que sean felices y que vengan y sean exitosos si desean hacerlo o que hagan lo que tengan ganas de hacer sin importar la ocupación que tengan. Pero bueno, entonces lo digo tanto porque tengo en mis sesiones, he tenido chicos y chicas con una identidad de género distinta, que la verdad, déjenme les cuento rápidamente, los papás excelentes, o sea, la verdad les ha ido muy bien, porque un paso muy grande es concientizar a los padres y ya vienen conscientes o tratando de aceptar. Que ese tratando de aceptar es bastante, bastante bueno. Bajan bastante ok, está bien, sé que ellos están en un duelo porque sus expectativas están muriendo, al menos las que tenían, y sé que lo que ellos pensaban que iba a suceder ya no va a suceder. Pero por eso lo menciono tanto, ¿no? Porque me ha tocado con padres de familia que de verdad que han ahorrado un chorro de tiempo de trabajo terapéutico, realmente es ver y ser parte del camino del niño en el proceso, duran muy poquito en terapia, porque esa parte pues no sé cómo llamarle, pero ya está en aceptación. Me ha tocado con otros padres de familia que no van conmigo casi como porque está confundida o confundido y quiero que se desconfunda, ¿no? Y yo, pues claro que obviamente les explico que eso no va a suceder conmigo. Digo, si está confundido o confundida, definitivamente, pero yo no voy a regresar a nadie a donde, según ellos, se pudiera regresar porque de eso no se trata, ¿no? Por eso se me hace muy importante que parte de la sexualidad, pues, revisemos nuestras perspectivas sobre lo que tenemos de nuestros hijos, no nada más de la identidad de género, sino también de sus ocupaciones y todo lo que conlleva. Pero sí, era parte de lo que me gustaría agregar al tema por las situaciones que se están viendo en este presente. Y creo que es bien importante, sí, porque justo lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad o de educación sexual, solamente nos vamos hacia un punto, cuando claro, en realidad es muy amplio el tema de educación sexual. Y claro, la identidad de género es otra parte de ella y es algo que también se tiene que educar tanto para que ellos lo acepten si en algún momento sucede en su vida o lo acepten en las otras personas, ¿no? Es bien importante también llegar a ese punto. ¿Puedes algo? Sí, y que creo que aquí es importante también pues esta parte en la que enseñamos también el respeto, ¿no? El respeto hacia los gustos, como decía Mónica desde un principio, ¿no? Y que si el niño agarra la Barbie o agarra los trastecitos para jugar, pues dejarlo, porque quien le está poniendo una connotación somos nosotros los adultos. Realmente para los niños y las niñas solamente es un objeto donde les va a servir para divertirse, para pasar el rato jugando,
y solamente es eso para ellos. Y realmente quien está teniendo una connotación, que los carritos, la Barbie, los trastecitos, el balón, pues somos nosotros como adultos, ¿no? Uh-huh. Y que creo que pues, es dejarlos, porque solamente caemos en esta parte de lo mismo, como el de ir apartando, el de ir negando, el de ir censurando. Y además es bien importante, digo, como persona es bien importante poder tener esta apertura o esta libertad, ¿no? De hacer lo que quieras, porque a fin de cuentas es lo que va marcando tu identidad. Claro. Entonces, si la identidad se empieza a formar desde pequeño, o sea, desde ahí empezamos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué hago, qué no hago, o sea, desde ahí empieza. Y sí, claro, el dejar ser libres, que se agarra la Barbie, que se agarra el carrito, que si es, ahora sí que si me mueve a mí como adulto, quiere decir que eso es mío y regreso como a esa parte, ¿no? Y por eso fue bien importante también el tema de emociones, ¿no? Como el revisar, o sea, si a mí me está moviendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? No es del niño, es mío. O sea, claro. Quizá es como a mí me enseñaron, como yo aprendí, muy probablemente, digo, pues claro, o sea, no es como satanizar lo que llegamos a aprender en su momento, es simplemente saber hoy en día qué me sirve y qué no me sirve. Y si esa información o la manera en la que yo estoy viendo ese tema no me está sirviendo, pues busco cómo crecer y cambiarlo. Porque cuando actuamos de esta forma como en esta parte de no aceptar, pues estamos hablando desde el punto de vista adulto, ¿no? Que empezamos a estigmatizar lo que va haciendo los pequeños de casa, y lo único que vamos a seguir siendo es que tal vez se va a ir como reprimiendo ciertas actividades, ciertos comportamientos o emociones, ¿no? Sí, ahorita que lo dices, por ejemplo, como dice Mónica, de repente llegan pacientes que traen problemáticas de ese tipo, ¿no? En el caso a lo mejor de Mónica todavía son siendo niños, en mi caso me ha tocado con ya adultos. Entonces, ¿qué pasa ya como adulto? Que ya llega a esta identidad donde reconoce y ahora sí la familia es como, pues, punto y aparte, ¿no? Si ya si lo quisieron aceptar o no, ya el proceso es muy diferente. Pero entonces sí llegan con esas problemáticas de, pues, no me puedo vestir como yo quiero o no me puedo expresar como yo quisiera, o sea, de manera general, el poder expresar, el poder sentirse libre, no pueden hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aprendí a justo lo que dices, ¿no? Como reprimirlo, a no hacerlo, por las miradas, por los comentarios, por las burlas que se pueden dar en casa. Y que también pues caen en reprimir estas circunstancias por el simple hecho de evitar comentarios, de evitar reprendas. Entonces, por eso yo creo que sí es importante que desde casa se brinde un espacio de confianza, un espacio de diálogo abierto, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que también otra cosa importante como a puntualizar es el enseñar que hay espacios donde podemos crear nuestros espacios privados, ¿no? Con los niños, digo, ya hablando como regresando a los puntos como importantes a trabajar en casa, es eso, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, de que si al niño le gusta andar en calzones por toda la casa, pues adelante, ¿no? O a la mamá o al papá o la familia siendo así, pues está bien, ¿no? Pero enseñarle cuál es su lugar, dónde sí puede hacer qué cosas, dónde es, pues ahora sí que la privacidad, ¿no? Y ahí también entran los papás en el realmente respetar esa privacidad, claro. Porque de repente es como, en esta casa no se cierran puertas, todas las puertas abiertas, y la privacidad en donde quedan, ¿sí? O me abres esa puerta, o ya tú tardaste mucho en el baño, yo qué sé, ¿sí? Entonces es importante el como realmente sí respetar esa privacidad. Sí, y que en el trabajo con papás, a veces se da mucho en el que te preguntan el de, pero ¿cómo voy a saber si está bien o cómo voy a saber si le está pasando algo, ¿no? Porque, pues, como mamás mexicanas siempre se van a lo peor, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo sí les quiero claro es como de que, ¿cómo respetar? O sea, de que te abra la puerta en la primera vez que la toques, o que le quiten o que no haya seguro, pues es que también se da con esta parte de los acuerdos, o sea, es el ir estableciendo acuerdos, de, ok, te doy la privacidad, que esté cerrada la puerta de tu cuarto, pero si
yo necesito pasar o no quiero que tenga llave, ¿no? Pero también está esta parte del respeto, porque a veces lo que pasa mucho con los papás, bueno, lo que yo me he dado cuenta que en el trabajo en grupos, en esto pues, ¿qué es? Grupos educativos, ajá, psicoeducación, es como esa parte en que los papás creen que solamente el respeto debe de ser de los hijos hacia ellos, ¿no? Cuando también como papá, como mamá, tienes que respetar los comportamientos, gustos y decisiones de hijos, ¿no? O no sé cómo lo ves tú, Mónica, tú que eres mamá. Sí, Ay, sí, bueno, la verdad es que la teoría y la práctica, pero bueno, la teoría te ayuda mucho para tratar de buscar lo más parecido a que puedas tener una crianza lo mejor que sea para ti, porque la verdad es que cada quien elige lo que quiere como puede y mediante los recursos que tiene. Lo importante es estar conscientes y de cómo nos sentimos. Mientras los padres estén bien, van a estar bien los hijos. Y bueno, si dudas de la privacidad o si dudas de dejarlo encerrado, realmente, mamás, tenemos que estar bien conscientes. O sea, entiendo que si quieres, lo que te da pendiente es que tu hijo se haga algo, se haga daño dentro de su cuarto, que se haga un daño real, y quizás ya me estoy yendo como algo muy extremo, entonces tienes que pensar, ¿por qué? A ver, ¿por qué creo yo que mi hijo se haría daño ahorita? Lo veo muy triste, siento que no habla con nadie, entonces busca ayuda. Pero me gusta la parte, Joshua, en que dices que buscar acuerdos. Tienes toda la razón, hijo, te voy a dar la privacidad y ten por seguro que yo voy a tocar la puerta, no voy a entrar nada más así porque sí. Porque sí, padres de familia, se puede dar que su hijo o su hija tengan ganas de masturbarse y no tiene nada de malo, nada más que no van a hacer enfrente de ti. Y si les abres la puerta, les vas a causar la pena más grande del mundo porque era su momento íntimo. Entonces, si eso te preocupa, pues bueno, entonces desde ahí yo creo que ya estamos partiendo en algo no nada saludable, porque la verdad es que va a suceder, van a tener ganas en algún momento porque es biología, es la anatomía, o incluso pueden no tener ganas nunca. Cada cuerpo es diferente, pero bueno, me gusta esta parte de, ok, no te encierres, porque cualquier cosa sí puede suceder. Si nos vamos a, sí, hay posibilidades leves, pero hay posibilidades de que algo pudiera suceder, algo se pudiera necesitar y tú encerrado o encerrada. No te encierres, pero ten por seguro que yo voy a tocar la puerta. Ok, nada más contesta o te encargo que, o sea, si te estoy tocando la puerta, contesta y dime, mamá, estoy ocupado, necesito mi privacidad más tiempo. Está bien, pero digo, también balanceando, obviamente. Pero me agrada bastante esa parte de que el padre de familia le está comunicando sus preocupaciones al adolescente o al niño o a la niña, ya no enfrascarnos nada más en esa parte, en esa etapa que suele ser la más regular. Eh, y comentarle las preocupaciones, ¿no? ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Por qué no me gusta que cierras la puerta? Es que me sucede esto. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que tú y yo estemos tranquilos? Yo te doy tu privacidad y tú me das la tranquilidad de que en cualquier momento, cualquier cosa que suceda extrema, yo sé que voy a poder abrir la puerta sin problema. De antemano te digo que te voy a tocar la puerta y no voy a abrir nada más. Así, aunque sea tu casa, tiene que haber privacidad. Sí, yo creo que esa parte es bien importante luego como mamás mexicanas, como esta es mi casa y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Y las puertas abiertas. Y yo entro donde quiera porque es mi casa. O yo reviso los cajones porque es mi casa, ¿no? Y es que va desde el punto más básico, ¿no? Si a ti como adulto, si como mamá o papá te gusta tener tus 5 minutos de estar solo, de que no te estén molestando los pequeños o los adolescentes, pues también a ellos les va a dar esa necesidad de tener su privacidad, de tener su momento y su espacio, ¿no? Y que esta parte en la que menciona Mónica de la masturbación, también en los grupos, como se tiene la idea de que solamente es con los hombres, ¿no? Y si lo hace una mujer, ahora sí que lo satanizan, ¿no? Pero hay que verlo que también es parte de la sexualidad, como decía Mónica, es parte de la autoexploración, del conocer su cuerpo, de conocer incluso las sensaciones que van a provocar esta autoexploración. Así es. Y si no se da el momento en casa, entonces ¿en dónde, no? Y si no se da en un lugar privado con ella o con él mismo, entonces va a ser con alguien más y va a ser precoz, alguna relación sexual, perdón, que sea muy temprana edad.
Y si lo hace, como el tema no se toca y al final no le estoy diciendo a nadie y puede terminar en embarazo, en alguna enfermedad, o simplemente no querías hacerlo, pero como no habías explorado otras formas, no conocías tus genitales, no conocías nada, más que llegaste a lo mejor al punto en el que sí culminaste alguna relación o fue con la persona no indicada, pues sí, es una bolita de nieve que te va llevando a pues probablemente a lugares donde no desearías haber estado por un aprendizaje que pudiste haber tenido en casa. Y yo creo que es bien importante eso que decía Mónica, ¿no? Que si no aprende o no aprendo lo que es la privacidad dentro de mi hogar, pues ¿dónde lo voy a aprender? ¿Cuál es la privacidad? Ya no hay privacidad, o sea, es importante, ¿no? Y la privacidad también es importante, o sea, el aprender a tener mi espacio, mi privacidad, mi tiempo, para también poner límites. Claro. O sea, una vez allá afuera, es la manera en la que voy a aprender a poner límites. Y si no lo tengo, ¿cómo los voy a poner? Es que el respeto por el espacio propio te va a llevar a tener un respeto, por el espacio de los demás. Sí, como dice Mónica, sí, pues sí es como una bolita de nieve, ¿no? Entonces, digo, pareciera de repente como que es asustar a las personas, ¿no? Decir, no se hace esto, se hace esto otro. No es asustar, pero eso es la realidad. Claro. O sea, es lo que hemos visto, es con lo que nos hemos topado frente a grupos, frente a pacientes ya en terapia, frente a familias. Entonces, es por eso es que es bien importante el tema. Y por eso también es importante para contrarrestar todo lo negativo que alusivo a este tema se puede llegar a ver en la sociedad, ¿no? Porque como decía hace ratito, la principal herramienta para una prevención es la información, es la educación. Entonces yo creo que sí es, y que es válido, como decía Mónica, también en un momento es válido decir, no sé, desconozco la información, pero también se abre el espacio para tanto decirle como déjame investigar, pero también investiguemos juntos, ¿no? Y que eso la responsabilidad, ¿no? Ajá, y que esa parte de la responsabilidad, esa parte del investiguemos juntos, también puede llegar a reforzar ciertos lazos emocionales que se tengan ahí, tal vez un poquillo descuidados, ¿no? O que sí, estamos hablando de... Así es, hasta enseñas a investigar. Ajá, exacto. A buscar información. Sí, y estos lazos o es arreglarlos o es formarlos desde pequeños. Claro. Y bueno, yo creo que también es importante. Es el momento más fácil de hacerlo. Sí. Y que es muy fácil que se vaya el tiempo, ¿no? En ese momento. Como por la desidia, como lo dejo pasar, dejo que pase el tiempo y entonces ya me llega la adolescencia cuando ya me va a ser más difícil. Y que por eso, y que tal vez cuando no se toca de estos temas desde que son pequeños, es cuando regularmente te comparten los papás que es cuando más batallan con el adolescente, ¿no? Porque buscó información en otro lado y buscó a su manera, buscó a su forma, ¿no? Que a lo mejor, y también sería como, no se creó este clima de confianza, que es lo que, y no es nada más enfocado a la sexualidad, sino ahora ya en ese momento es de manera general. Claro. El llevar este clima, ¿no? De esta relación con los hijos. Sí, y que es importante desde el punto más básico, desde saber qué hizo en el receso o qué trabajo realizó en X materia. O sea, no solamente es enfocándonos ahorita en la sexualidad, pero el abrir este campo de confianza, este diálogo abierto entre hijos y padres, genera el de que no tengo que estar preguntando repetitivamente el cómo estás, qué hiciste, qué viste, etcétera, sino porque simplemente la información se va a dar de una manera natural entre los dos componentes, ¿no? Entre padres e hijos, si se frecuenta el fomentarla desde edades pequeñas. Entonces, quizá como llegando a una parte de conclusión, ¿no? Hablar de un tema de sexualidad es hablar de
pues del amor dentro de casa, ¿no? O sea, si yo como papá, yo te quiero, yo te amo, entonces voy a buscar tener las herramientas que necesito para informarme yo y para informarte a ti. Y como lo veíamos, ¿no? Y al mismo tiempo el poder trabajar con el tema nos ayuda a trabajar con la relación de familia de manera general. O sea, definitivamente sí tiene este efecto, igual este efecto que decía Mónica de bolita de nieve, pero de forma positiva. De forma positiva, sí. Así es. Y yo creo que Lo importante al final es la confianza, ¿no? Que les vamos a generar a los... Sí, así es. Así es. Y yo creo que también un punto importante es como el de, pues, hacerle la invitación a los papás, que ahora que se están dando como esos textos de educación sexual desde la educación básica, desde primaria, como en vez de tal vez estigmatizarlos, de preocuparse porque sus hijos van a aprender de sexualidad, pues tal vez antes de que mi hijo tenga ese libro en las manos, pues tomarlo yo y revisarlo, porque chance hasta me doy cuenta de que va a ser información que yo no recibí en mi momento, o información en la que tal vez nunca pensé que fuera vital decírsela a ellos, ¿no? Y ahorita que lo dices, me acordaba de una señora muy cercana a mí. Me dijo en su momento, ¿no? Pues crea a sus hijas como quiera, como supo, como pudo y todo esto de la mejor manera que creyó. Entonces cuando llegó su nieta, una de sus nietas, a estos temas justo de sexualidad en la escuela, fue así como de, oh, es diferente a como lo hice con mis hijas, porque pues los tiempos son distintos, ¿no? A lo mejor esos temas se veían hasta secundaria. Ajá, y en este caso era como en primaria, ¿no? Los primeros años. Entonces se quedó así como de, ¿y qué hago aquí? ¿Qué hago ahora? ¿No? Porque aquí me dice que eran los nombres de las partes de los aparatos reproductores, ¿no? Que pene, vagina y así. Dijo, pues con la pena, pero pues, dijo, me la aguanté, o sea, me aguanté la vergüenza de decir las palabras porque no era lo que estaba acostumbrada. Y dijo, pues así va. Y dijo, hice la tarea con ella y le tuve que decir, pene es del niño, vagina es de la niña, ¿no? Y o sea, al mismo tiempo es algo que ella sabía, pero que sí le costaba como trabajo el poder expresarlo. Entonces sí, digo, hablando en cuanto a como decía Mónica al principio, la educación sexual pues sí comienza en casa, pero también se da una parte en escuela, ¿no? Y lo importante es que esté preparado para escuchar esa información de la escuela. Sí, y creo que también lo que acabas de compartir va mucho de la mano como el de, está bien enseñar un poquillo lo que es el pudor, pero no llenar completamente de pudor este tema, ¿no? Porque recaemos en esta parte de, pues, de censurar de cierta forma, ¿no? Sí. Ajá, delimitar. Y de hecho, hablando de material, igual les paso el link. No sé, a lo mejor ustedes ya lo han leído, pero hay un libro, yo lo encontré en internet, está como PDF, y se llama No hay lugar como el hogar para la educación sexual. No sé si les suene, pero está muy padre, está muy puntual, está hecho como si fuera, son como 80 páginas, pero está bastante bien, está muy claro para explicarlo a padres. De hecho, como que va dirigido a padres, pero la verdad a mí se me hizo muy, muy bien, puntual en cuanto a que te dice, por ejemplo, así tal cual viene un subtema que se llama de cigüeñas y compras de bebé. Va a hablar sobre el tema, ¿no? ¿Por qué recomiendan no hablar de la cigüeña necesariamente? Y la confianza, o sea, vienen varios temas y vienen más o menos por edades, entonces se los recomiendo bastante porque pudieran haber preguntas que ustedes se han hecho, padres de familia, y que no saben cómo aclarar, o incluso que ya se las hicieron, no pasa nada si contestaron algo que quizás no sea lo real, pero bueno, aquí les podría funcionar, viene bastante bien la información. Y yo creo que qué bueno que nos das esa herramienta, ¿no? Para los padres de familia, porque justo es como a lo que queremos llegar, ¿no? Como el, ok, si ya sé que me hace falta información, ¿ahora qué?
O sea, de dónde, cómo le hago. Y yo creo que es donde muchos papás ahí se atoran y ahí se quedan. Y que creo que, bueno, ya que nos pase el link, pues incluso lo podemos poner en la caja de información, ¿no? Por si alguien que nos está alguien que nos está viendo o escuchando, pueda, y le interese, pueda acceder a esa información, ¿no? Así es, así es. No, si tú no te corriges, yo ni en cuenta de la palabra, no la había. Yo sí, leyendo, sí. Ya te lo pasé, ya lo tienes. Todo. Por andar prometiendo cosas. Pero pues, así es, ya lo tienen. Espero que les sea. Yo creo que también a ustedes les va a gustar, les digo, viene muy bien la información, o igual para padres de familia, les va a gustar. Igual, yo también encontré o he visto en cuentos para poder hablar de sexualidad con los niños, porque con los niños la realidad es que sí, es mucho más fácil poder entrar en el tema a través de cuentos, ¿no? Como de la manera más didáctica posible. Entonces, igual, por ahí tengo unos que otros cuentos. Okay. También les dejamos los nombres o links, y no me acuerdo si tengo los links, pero tengo los nombres. Entonces, para que los puedan buscar, okay. y con eso es como pues, más herramientas, ¿no? Sí. O incluso... Y que esa parte de como de utilizar cuentos, pues es una herramienta porque lo vas a ir dando de una forma natural, ¿no? En esta parte de la interacción entre padres e hijos, ¿no? Llevarlo natural, sin pudor, sin censurar, y que pues, que esto también surja para ampliar más el terreno pues, de verlo como algo normal. Es algo que sucede en nuestro día a día, la sexualidad, ¿no? Desde hasta cuando estamos dormidos, ¿no? Entonces hay que empezar a ver como algo que es parte de nuestro día a día. Así es. Y digo, lo de los cuentos, ya nada más porque lo estaba comentando Rocío, se me hace súper bien porque veía y en los materiales que trates de, que el mejor momento es cuando el niño te lo va a ir dictando, ¿no? En sus preguntas, en sus acciones, o en tus propias situaciones donde el niño te esté viendo, o la niña. Pero el cuento, lo padre de eso es que a lo mejor si no has visto como que, o ya te preguntó, o incluso no te preguntó, con el cuento vas a dar o abrir la puerta para poder hablar del tema sin decir, ok, fulanito, te voy a enseñar hoy lo que es, o sea, como, pues no, o sea, la idea no es que sea una educación así, ¿no? Que se dé, como decía Yeshua, natural y en el momento, y el niño te va a ir dictando qué quiere saber, qué no. Bien, padres de familia, o sea, a los adolescentes, si ya se te fue, ya es medio tímido, porque igual, algunos tienden a ser tímidos, algunos muy extrovertidos, pero los que tienden a ser tímidos, sobre todo con sus padres y en este tema, también sentarlos y decirles, mira, te voy a explicar esto, vas a provocar un momento bastante incómodo y no te va a preguntar absolutamente nada. Entonces hay que buscar la manera de volver a ganar la confianza de nuestros hijos, si es que al menos en ese tema se ha perdido, y que creo que es bastante importante, porque a lo mejor vas a decir, ok, listo, ya, check, ya hablé de mi hijo sobre sexualidad, ¿qué sigue? No, ¿cuál que sigue? ¿No? O sea, va a seguir sucediendo, van a pasar otras situaciones donde tenemos que estar atentos un poco para que sea el momento más adecuado para hablarlo. Y si no tenemos la información en el momento, pues decir que lo vamos a investigar, como ya dijimos hace ratito. Sí, yo creo que este punto es bien importante, ¿no? De no hacerlo solamente por cumplir como papá, como mamá, sino realmente por querer enseñarle, por querer ayudarle, apoyarle a pues, tener una vida más plena, ¿no? Porque esa es la realidad, o sea, hablar de sexualidad es enseñarle a vivir de manera plena. Sí, pues yo creo que como lo más importante es como pues hacerlo de una manera en la que sea natural, o sea, que sea un tema que se pueda dar incluso hasta en la mesa, ¿no? Cuando estén todos reunidos, que sea un tema que no provoque reacciones negativas, que sea algo que se pueda hablar con toda la naturalidad y confianza en el seno familiar.
Entonces, parece que si vamos cerrando. Vamos cerrando. No sé si les gusta como que demos como puntos importantes para iniciar una educación. Ajá, una recapitulación de los puntos importantes para fomentar o generar una educación sexual en casa. No sé. Ok. ¿Quién quiere empezar? Yo. ¿Ese examen? Sí, Mónica. Yo levanto la mano y todo. Yo creo que la educación a los papás primero, yo creo. Informarte primero acerca de sexualidad, qué es sexualidad, igual de forma general, y de acuerdo a cómo tu hijo o tu hija vaya creciendo. Eso para mí sería de lo principal. No sé ustedes qué opinan. Sí, es un tema bastante importante, es como lo primordial, ¿no? O sea, si no se tiene eso, pues no se tiene nada más. Es como esta parte en la que a veces también escuchamos como el de no puedes amar sin antes haberte amado. Entonces yo creo que sí, igual, ¿no? O sea, no puedes informar sin antes haberte informado, ¿no? Entonces yo creo que también va de la mano, y creo que también otro punto importante sería como el de, yo creo que he enfadado mucho con ese punto, pero es que hacerlo ver como algo cotidiano, hacerlo ver un tema normal. Así como que lo vean con la misma naturalidad de si me van a preguntar qué color se les ve mejor, si el morado o el rojo, etc. O sea, que se vea con la misma naturalidad, que se genere esos espacios de confianza, porque eso les va a ayudar mucho en esta parte de la interacción padres e hijos, y no solamente ante este tema de la sexualidad, sino ante muchos, ¿no? Y qué mejor que cuando un hijo o una hija tenga una duda o tenga una pregunta, que su primer fuente o su primer punto cercano sean los padres de familia, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que también otro punto importante, ya una vez que el padre se informa, ya que una vez lo logra como ver de manera natural, de manera normal, como parte de la vida diaria, pues eso que decíamos, ¿no? Del hablar siempre con la verdad, del ser honestos, en cuanto a la sexualidad, también es un punto importante. ¿Algún otro? Yo creo que sería como los básicos, lo más esencial. Ajá, como que de ahí pues parte todo lo que demás, venimos hablando, ¿no? Durante este rato. Sí, que sepan pues que desde muy chiquitines, no porque tengan 3 años, 2 años, 1 año, piensen que no es momento para hablarlo, ¿no? Al contrario. No, de acuerdo a la edad y a como el niño te vaya sacando el tema, traes recordando a lo cotidiano, a lo natural, pero sí, no se les olvide que el objetivo al final es informar, prevenir, y que lo están haciendo con todo el amor posible. Y si les da vergüenza, hablar sobre algún tema ya más adelante, ya más grande, el niño o la niña, pues no pasa nada, igual le están enseñando al niño o a la niña que hay temas que a lo mejor incomoda hablar, pero aún así lo están expresando. Pudiera ser que en algún punto, o sea, si el adulto no logra, pues, tratar de que no le dé vergüenza, pues ni modo, lo va a tener que decir, y le enseñas a tus pequeños que se tiene que hablar del tema, no a fuerzas, pero que si se va a hablar o si te van a responder, pues no le importó la incomodidad a la mamá o al papá y terminó hablando del tema, se me hace bastante valiente. Pero bueno, digo, al final informarte a lo mejor podría bajar un poquito esa vergüenza que pudiera dar. Y yo creo que será también bien importante el que los papás sepan que, bueno, decíamos hace rato, ¿no? Si no sabes, está bien no saber, pues no sabemos todo. Y también está bien el decir, ¿sabes qué? No puedo hablar del tema por más que ya me informé, se vale. Y entonces también lo que se vale es pedir la ayuda de un profesional. O sea, de ir con alguien y ¿sabes qué? Híjole, si se me complica mucho hablar contigo del tema, pues vamos los dos. Vamos los dos con un psicólogo, con un ginecólogo, con un médico, o sea, con un profesional en el tema que nos ayude a los dos, que nos informe a los dos, sin
llega a ser, porque pasa de papás que definitivamente dicen, ¿sabes qué? No, yo no quiero tomar el tema, yo no quiero tocarlo, y no es como así, pues ve tú y busca la información allá, sino lo que decíamos, no, vamos los dos, y que a los dos nos informen. Y eso no te resta valor como papá, como mamá, frente a tu hijo, sino al contrario, porque estás aceptando que a lo mejor no puedes hacer algo o sí, lo que hablamos, ¿no? De errores y todo esto, pues somos humanos, pero que estoy haciendo algo por eso. Y así evitas mitos o evitas una información errónea que al final va a tener repercusiones. Exacto. Así es. Y pues yo creo que sería, por el episodio de hoy, sería como todo de nuestra parte. Okay. Iba a decir alguna duda como cuando estás en grupo. Pero igual si se generan dudas o preguntas o quejas, sugerencias, pues pueden hacerlo en los comentarios o como ya lo habíamos mencionado, nos pueden mandar preguntas a nuestras redes sociales y con gustillo se las responderemos, ¿no? Igual dejaremos las redes sociales de Mónica, pero igual si las quieres compartir, el cómo te encuentran en las redes sociales. Claro que sí, en Facebook pueden encontrarme como Conocerte o Conocerte TJ, igual en Instagram es Conocerte TJ, de Tijuana, claro. Entonces, bueno, de esa forma pueden encontrarme, igual pueden enviar preguntas o dudas, pero bueno, cualquiera de las dos partes podemos con gusto contestarles. Y pues, bueno, yo creo que es el agradecer a los que nos están escuchando, pero en esta ocasión es agradecer a Mónica por haberse tomado el tiempo, el espacio para estar aquí con nosotros. De verdad, creo que bastante gratificante este espacio que hoy establecimos. No, al contrario, la verdad es las gracias a ustedes por haber pensado en mí para su podcast. Espero muy pronto estar nuevamente, con mucho gusto lo hago. Y pues mucho éxito también en todo, ¿no? Tanto en la psicoterapia como también en el podcast y los proyectos que tengan en camino. Muchas gracias. Gracias. Y pues ya vamos. Bueno, pues les agradecemos el tiempo. Cualquier duda, ya saben, comentario, adelante, con todo gusto. Y pues nos estarán escuchando y o viendo En la próxima entrega. en un próximo episodio. Dale, bye. Alright. Okay.